Estamos a punto de llegar a un momento o a una situación o a un punto incluso, valga la redundancia, del no retorno, donde ya no se puede dar marcha atrás, donde quizás hemos permitido tanto que otras personas tomen el control de nuestras vidas, que llegaremos a un momento en el que ya no podremos, ni siquiera nosotros, mantenernos por nuestro propio pie, por decirlo de una forma así. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Una madre puede educar a su hijo? Tiene el derecho, una madre de educar a su hijo. Es decir, de inculcarle los valores que la madre y el padre, pero vamos a hablar en este caso de la madre, crea que son convenientes para su hijo. O aún ese derecho se le puede quitar a la madre. Y decir, ya la mamá no tiene derecho a educar ni a sus hijos. Debe depositar la confianza en otras instituciones, quizás con más vigor, con más sabiduría para educar a los niños que las propias madres que los tuvieron, que dieron a luz. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, lo estoy diciendo porque en Brasil una mujer fue multada, fue culpable por inculcarle a su hijo los valores cristianos. Sin duda alguna, algo muy turbio está pasando, mis queridos hermanos en Cristo, y muchos, por desgracia, no levantamos la vista, no tomamos nota, quizás no reflexionamos, no hacemos una pausa diciendo, ok, ¿para dónde nos llevan? ¿Qué piden de nosotros? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Somos un pueblo libre o lo contrario? ¿Somos un pueblo pensante o lo contrario? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, porque como te lo dije en la intro, no hay ya libertad para las mamás para que cuiden sus hijos, eduquen sus hijos, les inculquen los valores que ellos creen que deben conservar sus hijos. Pues en Brasil parece que no. Porque esta mamá, por educar a su hijo con los valores cristianos, resulta que fue encontrada culpable. Vamos a ver lo que pasó a continuación. Te muestro a la mamá. Este es el rostro de la señora que ha dado la vuelta al mundo. Se llama Sichelero. Así se el nombre. Sichelero. No sé si se pronuncia diferente, pero así está el nombre. Sichelero. Una madre cristiana en Santa Catarina, Brasil, se enfrenta a un proceso legal que la va a llevar a una querella o a una multa. Después de decidir ella educar a su hijo en casa, en lugar de inscribirlo en el sistema que está modificando la educación de los niños, está apoyando en su defensa. Hay medios de comunicación hay medios de comunicación y organizaciones también que están apoyando su defensa legal, destacando que la legislación internacional de derechos humanos protege el derecho de los padres a educar a sus hijos y a transmitirles una buena educación, y sobre todo también a poder transmitirle a sus hijos los valores que ellos consideren que son convenientes en su hogar y que son necesarios, por los cuales se rige su hogar, ¿sí? Tras el cierre de las escuelas públicas locales durante el periodo, ya saben qué pasó en el año 2020, esta señora comenzó a educar a su hijo de 12 años en su casa. Ella tenía los conocimientos para hacerlo. Una vez que las escuelas volvieron a abrir en marzo del siguiente año, 2021, esta señora tomó la decisión de seguir educando en casa a su hijo.
creyendo que era la mejor manera de garantizar que su hijo recibiera una educación de alta calidad, donde o acorde con las convicciones religiosas de su familia. Tras su decisión o su decisión de educar a su hijo en casa, incluso las autoridades del Brasil, porque no la Fiscalía de Brasil, la Fiscalía de Brasil inició, por así decirlo, procesos legales en contra de ella. A la señora se le ha impuesto una multa de algunos $300 más o menos por matricular a su hijo en la escuela, además, por no matricular a su hijo en la escuela, además de una multa de $20 diarios hasta un máximo de $1,200 diarios como, como medida de apremio hasta que la señora matricule a su hijo en una escuela local. El juez del caso inicialmente la había amenazado con retirar la custodia incluso de su hijo si seguía educándolo en su casa por los valores cristianos. Los derechos de los padres están siendo claramente atacados en Brasil, dijo Julio Paul, abogado para América Latina en la Comisión Internacional de ADF, que está apoyando la defensa legal de esta señora. El hecho de que la Regione Sichelone, la señora, no solo haya sido presionada y multada, sino que también amenazada con retirarle incluso la custodia de su propio hijo si decide educarlo en casa. Los padres son las primeras autoridades para la educación de sus hijos y esta reacción de las autoridades locales es una violación total de los derechos de los padres que garantizan el derecho internacional de las mujeres y de los padres para educar a sus hijos según los valores que su familia crean convenientes. Más de 70,000 personas reciben educación en casa en Brasil. El derecho internacional de los derechos humanos protege el derecho de los padres a elegir si los niños reciben educación en su casa o la reciben en los lugares donde se les da educación. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los padres tienen derecho preferente a aconsejar al tipo de educación que habrá de dársele a sus hijos. Además, el artículo 13, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sostiene que los estados deben respetar el derecho de los padres de acoger para sus hijos escuelas distintas y que acorden con los valores que los padres están queriendo enseñar a sus hijos. En respuesta al calvario legal, Regina, la señora, declaró que eligió educar a su hijo en casa porque cree que es lo mejor para él y me comprometo a proporcionarle la mejor educación posible. Además, la educación en casa me permite transmitirle a diario nuestra fe y nuestros valores cristianos que son tan importantes para nuestra familia. Valoramos el sistema escolar público de Brasil, pero yo quiero educar a mi hijo según los valores cristianos. A todos los padres tenemos el derecho y la obligación otorgada por Dios de tomar decisiones que proporcionen los mejores resultados para nuestros hijos. Espero que llegue el día en que yo y otras personas en Brasil podamos ejercer nuestros propios derechos para educar a nuestros hijos en los valores cristianos y sin tener que enfrentarnos a querellas por los que quieren educar a los niños según sus sistemas de ellos. La situación aquí está un poquito medio delicada, mis queridos hermanos en Cristo. ¿Tiene el padre derecho a educar a sus hijos? ¿Quién le está diciendo al padre cómo educar a sus hijos o a los padres? ¿Quién le está diciendo? ¿Quién le está diciendo? Incluso vamos más allá, y esto pasa a nivel mundial. ¿Quién dice que es bueno y que es malo? Porque yo he oído muchas personas que dicen ahorita, ya nada es bueno, ya nada es malo. Depende de cómo lo veas. Y eso fue gracias a la educación que están recibiendo nuestros niños en las escuelas y que nosotros, en un punto muy importante, lo llegamos a ver en nuestras universidades y en nuestras escuelas. No es
para nada oculto que muchos temas de la educación van en contra o chocan contra Dios. Tienen una discrepancia enorme contra Dios. No es ningún mito, que los valores cristianos de los católicos en las escuelas van en contra, no caben, no son admitidos. Y no es ninguna rareza y ninguna mentira de que en muchos lugares de nuestras iglesias, de nuestras escuelas, la fe en Cristo ya no vale. Es vista como algo infantil, inmaduro, que tiene que cambiar. Tienes que dejar la fe en Cristo si quieres estar a la actualidad. Eso lo estamos viendo. Nosotros lo vimos en las escuelas. Ahorita, y más si calificamos, por ejemplo, el sistema educativo que viene para México, es comunista. Comunista y modernista y libertino en cuanto a la moral sexual. Nada es malo, depende cómo lo veas. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién quiere educar a nuestros hijos? El papá, que es el progenitor, y la mamá, ¿no tienen ya el derecho de educar a sus hijos? ¿O de elegir en dónde sus hijos se educan? ¿En qué colegio o en qué lugar los hijos van a recibir la educación que ellos creen que de acuerdo a sus valores es conveniente para sus hijos? Aquí no tiene nada que ver que seas católico. Que claro, a los católicos es a los que más se les ataca. Usted vaya a ver, por ejemplo, una universidad donde hay musulmanes, se los trata con pinzas. Y si el musulmán no va a ir porque su fiesta no se lo permite, los profesores son respetuosos del Islam. Que no se trate de los católicos, porque entonces sí los quieren pisar. Al Islam se le respeta, a los brujos se les respeta, a todos se les respeta, menos al católico se le respeta. ¿Por qué? La señora tendrá una multa carísima y pleitos legales por solo querer educar a su hijo en un sistema que ella considera que es mejor para su hijo. Ni siquiera le ofrecieron llegar a un acuerdo o llegar a una evaluación o una supervisión. Dije, bueno, vamos a ver si tu hijo sabe los conocimientos básicos. Y conocimientos básicos se entienden como matemáticas, idioma, ortografía, qué sé yo, gramática y todo ese tipo de cosas. Geografía, otro idioma. Ni siquiera se le ofreció que su hijo fuera evaluado. No, sino que usted tiene que inscribirlo a nuestro sistema de educación. Si no, usted se va a hacer acreedora de incluso perder la custodia de su hijo. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién quiere educar a nuestros hijos y para qué? ¿Por qué los padres ya no tienen derecho legal, ya no digamos católico, legal, de educar a sus hijos? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿O cómo es que hemos llegado a este punto? ¿Y hasta dónde nos quieren llevar? Y lo más importante, ¿hasta dónde vamos a permitir que nos lleven? Como decía la santa, el mal florece porque el bien no hace nada. Y es exactamente lo que está pasando en nuestros días, en nuestro mundo y en nuestra iglesia católica también. ¿Por qué no?